espera. Acá está Mailén. Ahí va. Esperen 2 minutos. Voy a abrir la presentación de Andrea. Bueno, ¿cómo andan? Hoy tenemos una charla súper especial. Estamos acá con Andrea Galaverna, alguien a quien quiero mucho. Es una excelente profesional, trabaja acá en Bariloche hace muchos años. Ahora ella se va a presentar y les va a contar. Estamos juntas en la carrera de medicina. Y bueno, vino a donar un rato de su tiempo y de su experiencia y sus conocimientos en un tema que nosotros desde la nutrición lo trabajamos bastante, ¿no? Que estamos en nutrición clínica, asignatura de 4º año, que tiene que ver con esta interacción fármaco-nutriente, nutriente-fármaco. Entonces, por eso le pedí a Andre que venga a contarnos un par de conceptos y cosas claves en ese proceso, ¿no? Porque siempre desde el rol del licenciado o licenciada en nutrición, siempre ponemos el foco en el alimento, en el nutriente. Y bueno, ¿y qué pasa con todo esto en el adulto? Que siempre hay, ¿no? Abundan los tratamientos clínicos, farmacéuticos, terapéuticos de diferente índole. Entonces, me parecía que estaba interesante, más allá que nosotros ya estuvimos charlando un poco, estuvimos viendo esa unidad, pero bueno, que venga Andrea y nos cuente un poco más en profundidad este tema que me parece súper interesante. Ahora que estamos ya doblando la mitad del año en nutrición clínica, me parece que les va a sumar un montón. Así que bueno, André, presentate. A ver si se me escucha bien. Sí, ahí te escucho. Porque yo, en mi Un poco imagen, es como si estuviera retrasada. Sí, un poco cortada se te escucha. A ver, si me esperan 2 segundos, voy a buscar en mi teléfono y le tiro datos. Dale, Así, dale. Mientras sigue llegando gente, voy admitiendo. Ahí va. Y yo voy a presentarles. Tanto la presentación de Andrea como la de Mailén las vamos a dejar cargadas, así que las van a tener en el campus. Ambas enviar presentaciones, así que buenísimo porque van a tener el material todo completo para poder leer, repasar, después profundizar. bueno. Bien, bueno, me senté. Ahí está. Espérenme 2 segundos que me conecto Dale, no hay problema. a los datos. Eso son cosas que pasan cuando Sí, llueve, cuando nieva. sí, bueno, hoy acá en Bariloche nevó a la mañana, terrible, un caos, todo, entonces suele suceder. Los chicos ya saben que a veces estas cosas pasan. A mí me pasa. Y por ahí en Viedma están bárbaros y qué sé yo, y yo tengo acá internet recortado. Sí, suele pasar. Y más en esta época, ¿no? Así que bueno. Vamos a abrir. Bueno, vamos a ver si tengo suerte de que me escuchen bien. A ver, ahí vamos. Capaz que ahora si querés, ¿Ahora? ahora se escucha un poco mejor. Si querés, si no, lo que vamos a hacer es apagar la cámara, si querés, que los videos traban un poco ahora que ya nos vimos. Pero bueno, presentate y después cuando pasamos la presentación apagamos las cámaras a ver si se escucha un poco mejor.
Creo que... A ver, André, ¿qué le pasó? Ahí está. No, Cecilia. Bueno, a De a ver. poquito empezando a Ahí verlos. está. ¿Me escuchan? Ahora te escucho. Sí. Bueno, les voy contando. Bueno, mi nombre es Andrea, soy profe de la carrera y tuve el honor de participar en la creación de la carrera de medicina y ahora estar llevándola adelante con Betina y un montón de otros compañeros. Así que, bueno, en el momento en que íbamos a definir cuáles eran los lugares que cada profesor iba a llevar adelante, a mí me dieron farmacología desde el inicio. Así que, de alguna manera, soy la profe encargada de las temáticas de farmacología en la carrera de medicina. Y nada, cuando Betty me dijo de darles la charla, me hizo acordar a viejas épocas en donde yo daba química para nutrición en la UBA. Entonces, me dio mucho gusto volver a formar parte de, o dejar un granito de arena en la formación de los nutricionistas. Bueno, si quieren, vamos a la. Bueno, soy médica y la otra es mi especialidad es terapia intensiva, lo cual hay muchas cuestiones que el día de mañana, si quieren, las podemos profundizar. Hoy las voy a tocar muy por el costado. Hay cuestiones de nutrición enteral y parenteral, también tiene mucho de farmacología, ¿no? A ver, para Andrés, ¿sabes Eh, qué? Apagate la cámara, apaguemos las cámaras a ver si nos podemos escuchar mejor, porque no se escucha medio cortado. Ahí me estaban avisando que se escucha un poco cortado. Apaguemos las cámaras y ok. a ver si se te escucha un poco mejor. A ver ahí. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno, yo que me resistía a apagar la A cámara. la cámara apagada. Sí. Bueno, Pero bueno, la em, tecnología. sí. Bueno, ¿querés pasar a la siguiente? La charla de hoy va a ser interacción entre fármacos y alimentos. Perfecto. Vamos con la siguiente diapositiva. Denme un minuto. ¿Querés que comparta Ahí. yo? Para. Dame un segundo. Encima me prestaron compu porque la mía se caducó. Ahí va. Ahora sí. Bien, entonces básicamente a mí me parece que los temas como para tratar hoy es primero hacer una introducción de lo que son estas interacciones, hablar de las interacciones alimento-fármaco, hablar de lo que son interacciones físico-químicas, interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas e interacciones fármaco-alimento. Y ahí mencionar algunas cuestiones de incompatibilidades farmacológicas en la nutrición enteral. Buenísimo. La siguiente. Dale. Sí. A ver, todos los fármacos y los alimentos van a tener interacciones y significa un reto en sí mismo. Lo que no sabemos en general, salvo
fármacos y alimentos muy puntuales es si la totalidad de la farmacología tiene relevancia clínica en su interacción con los medicamentos. O sea, no siempre podemos dar cuenta que lo que estamos viendo como efecto secundario, como o como eh, menos efecto terapéutico del que buscábamos, si es por alimentos. Pero uno tiene que saber que hay un montón de fármacos que sí tienen interacción. Entonces, el objetivo es describir qué tipos de interacciones hay entre los fármacos y los alimentos. La siguiente. Hay un concepto general que es muy importante, que es que no solo vamos a hablar de fármacos y alimentos, sino que también tenemos que hablar del huésped, de esa persona a la que nosotros no solo queremos mejorar su nutrición o cambiar su nutrición, sino también cuál es su estado metabólico, está desnutrido, tiene hipoalbuminemia, es un paciente que está polimedicado. ¿Hay alguna situación de algún fármaco que nos lleve a tener defectos nutricionales? Entonces, si bien vamos a hablar de fármaco-alimento, no nos podemos olvidar que tenemos un ser fisiológico que puede tener alteradas muchas cuestiones metabólicas, muchas cuestiones, por ejemplo, la hipoalbuminemia. No nos olvidemos que los fármacos circulan por el plasma unidos, muchos de ellos a proteínas, de manera que en general se habla de una tríada, no solo del alimento, el fármaco y el paciente. Pásame la siguiente. Y en lo del paciente hay cosas importantes, porque a veces nosotros necesitamos ajustar la dosis de un medicamento, así como se ajusta la dieta, por ejemplo, en una insuficiencia renal crónico. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, uno lo manda al nutricionista, acomodame las proteínas, porque no logra eliminar la urea por su función renal, pero a su vez los médicos cambiamos las dosis. Entonces, hay instancias en donde el paciente comanda no solo la nutrición que necesita, sino también la dosis de fármaco, ¿no? Las interacciones pueden ser definidas como la aparición de un efecto farmacológico o nutricional no esperado, y eso sí nos obliga a la mirada interdisciplinaria, ¿no? La interacción es considerada clínicamente relevante cuando un fármaco se modifica, y eso en general nosotros lo conocemos antes de prescribirlo. Igual les voy a decir que en general muchos médicos no digo menosprecian, pero infravaloran la interacción que un fármaco puede tener con la dieta, ¿no? La siguiente. Entonces, el triángulo de riesgo clínico, para no ser tan alarmista, es el fármaco. Dentro de los fármacos nosotros hablamos de lo que es el margen terapéutico, que es el margen de seguridad para que aparezcan efectos secundarios o efectos tóxicos, pero a su vez el margen terapéutico depende de la forma en que se absorbe el medicamento, si son fármacos con cubierta entérica, con liberación prolongada. La dieta, cómo influye en ese perfil del fármaco, especialmente en las dietas con grasas, proteínas y carbohidratos, que obviamente, y el volumen de líquido administrado. Y después la vulnerabilidad del paciente, ¿no? Son mujeres embarazadas, son pacientes adultos mayores, son pacientes pediátricos, lactantes, desnutridos. O sea, cada una de estas situaciones, y retomo algo que yo doy en fármaco, que es la prescripción centrada en el paciente. Uno, si no, lo que tiene es una especie de receta de cocina.
O sea, yo le digo a los estudiantes, fresco y batata. Y no todos los pacientes son iguales y uno tiene que poder evaluar la vulnerabilidad de ese paciente para determinados fármacos en conjunto con determinados alimentos. La siguiente conclusión, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es prescripción centrada en el paciente tanto de la nutrición como de la farmacología. Estos tres factores inevitablemente interaccionan para evitar problemas nutricionales y, por otro lado, evitar toxicidad medicamentosa. La siguiente. La siguiente. Porque eso es un poco lo mismo. La anterior. Ah, La- ahí, fármaco. ahí. Perfecto. Los fármacos en general, nosotros hablamos de fármacos que tienen grandes efectos secundarios y a esos les llamamos fármacos con margen estrecho. ¿Qué quiere decir? Si yo a un paciente lo estoy medicando con una droga como puede ser la digoxina, que es para la insuficiencia cardíaca, y genero alguna condición nutricional o alimentaria que me aumente o me disminuya la absorción de este medicamento, es probable o que tenga dosis subóptimas o que tenga dosis tóxicas. Entonces, la variabilidad en la absorción nos puede llevar a un concepto de baja biodisponibilidad. ¿Qué significa baja biodisponibilidad? Yo necesito que ese fármaco se absorba, llegue a la circulación general y llegue al órgano blanco donde quiero que haga efecto. Ese proceso desde la absorción hacia la distribución se habla de biodisponibilidad. Hay antibióticos que nosotros absorbemos el 30% y otros antibióticos que nosotros podemos absorber en un 100% casi. Entonces, el proceso de absorción es probablemente el que a ustedes más les interesa, porque es el lugar donde en general tenemos más interacción medicamentosa. Y después tenemos fármacos que van a tener cubiertas entéricas. Cubiertas entéricas, eso quiere decir que van a pasar el estómago y se van a absorber en otro lugar del intestino, y que no es infrecuente, especialmente, bueno, yo me dediqué mucho tiempo a adultos mayores, encontrar que la familia ve que no puede tragarlo y se muele el comprimido para dárselo con una cucharita y agua. Los fármacos de administración entérica, lo que queremos es que pasen el estómago, que tiene un pH ácido, y que lleguen al sitio de absorción. Es muy probable que si uno, ¿se entiende? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, es muy probable que si uno muele un fármaco con cubierta entérica, termine no teniendo ningún efecto, porque es probable que se inactive en el estómago. ¿Sí? Yo voy dando ejemplos para que vayan pescando los conceptos. El siguiente. La siguiente. Ahí está. Entonces, ustedes se van a enfrentar con distintas formas farmacéuticas, que en realidad parten del desarrollo de los fármacos en el periodo de investigación y de fabricación de ese fármaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una forma farmacéutica? Es la disposición que adoptan los principios activos de un fármaco junto a su excipiente, y no es poca cosa el excipiente, para constituir un medicamento. ¿Y por qué no es poca cosa? Porque muchas veces los excipientes, ahora cada vez menos, pero hace unos años mucho más, no se podían usar en celíacos. Exacto, sí, lo vimos. Entonces, conocer, por ahí a ustedes hasta les importa más el excipiente que el principio activo si ustedes están queriendo alimentar un celíaco, ¿no?
es la combinación de ese producto farmacéutico que hace el fabricante y que además nos permite definir dosis eh, certeras, ni un cuarto ni medio. El comprimido trae la dosis que se debe administrar, ¿no? O sea que permite normalizar la dosis y además, aunque nosotros tenemos de un mismo medicamento 10 marcas distintas, cada una va a tener su eficacia, su fenómeno farmacocinético y su fenómeno farmacodinámico. ¿Sí? Uno dice, son equivalentes. Yo tengo 500 de amoxicilina en marca Pirulo y tengo 500 de amoxicilina en otro, en Mengano, pero tengo que ver si los dos pueden absorberse de la misma manera. Que en general la industria trata de unificar esos eventos, ¿no? La siguiente. Si vamos a mirar las formas farmacéuticas, yo no me voy a meter en las gotitas oculares con ustedes, pero ustedes van a ver que hay formas farmacéuticas que ustedes con las que van a interactuar, que son o sólidas o líquidas. Los sólidos son esos polvos que pueden venir como polvito o como gránulos, pueden ser tabletas efervescentes, pueden ser comprimidos, que son polvos comprimidos en forma de pastilla, pueden ser tabletas masticables. Las tabletas masticables tienen una característica, la droga empieza a actuar en la boca. Las cápsulas, que son en general gelatinas duras, que tienen adentro los gránulos del fármaco, que en general esas cápsulas son gastroresistentes, o sea que se van a ir a absorber en el intestino, y las cápsulas de liberación prolongadas, que son esas que tienen cubiertas que permiten que llegue al lugar de absorción adecuadamente. Y después en líquidos tenemos soluciones que pueden ser jarabes, pueden ser emulsiones, pueden ser, sí, soluciones así básicamente. Y después hay fármacos semisólidos que también se pueden usar en el tubo digestivo, como son los supositorios, bueno, los óvulos son ginecológicos, o sí, básicamente la parte de supositorios les puede interesar a ustedes. Después el resto van a ver que estos son los comprimidos, después están las cápsulas, esto parece una obviedad. La siguiente. Están los masticables, los granulados y los polvos para uso oral. Un polvo para uso oral, aunque no se absorbe y cumple una función nada más que dentro del tubo digestivo, es, por ejemplo, el espesante. Es un polvo que se usa para espesar los líquidos en aquellos pacientes que tienen trastornos deglutorios y viene en polvo, ¿sí? La siguiente. Esto después se los pasa a Bettina. Es importante conocer las formas farmacéuticas de liberación modificada, porque uno tiene la liberación sostenida, la liberación prolongada, la liberación retardada, la liberación acelerada o la liberación pulsátil. En general, ustedes van a ver que nosotros más que nada usamos la liberación sostenida o prolongada, que son formas farmacéuticas que en general tienen mucha dificultad para ser usada en nutrición enteral por sonda o por gastrostomía, ¿sí? Por eso las puse, porque después voy a hablar un poquito más de ellas. Buenísimo. La siguiente. El alimento, ¿qué nos interesa del alimento? Los médicos preguntamos qué comen los pacientes, a veces comen lo que pueden, pero lo cierto es que ustedes arman la dieta con, obviamente, contenido de grasas, proteínas y carbohidratos y un volumen de líquido clave, porque son estas estructuras las que van a permitir las apariciones de interacciones. La siguiente.
Entonces van a encontrar la interacción alimento-fármaco, que es cuando el alimento es el que afecta al fármaco, sea en su absorción, en su distribución y hasta en su farmacodinámica. La interacción fármaco-alimento, que es cuando el fármaco influye en el aprovechamiento del nutriente y el estado nutricional del paciente. Parece un juego de palabras, pero es una mirada de un lado y del otro. Y la interacción entre el estado nutricional de nuestro paciente y la acción de los fármacos. Entonces, por ejemplo, un paciente desnutrido con bajas proteínas plasmáticas va a tener inevitablemente una interacción, un efecto en la acción de los fármacos. La otra. Las interacciones pueden ser físico-químicas, basándonos en esto de las grasas, las proteínas y los líquidos y los glúcidos. Pueden ser interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. Pásame la primera, la siguiente, que es la de interacciones físico-químicas. Y acá van a ver este cuadrito que me encantó. Nosotros tenemos cuestiones donde muchas drogas pueden no absorberse, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos dando fibra, porque nuestro adulto mayor tiene un cuadro de constipación, hizo bolos fecales, le estamos dando fibra y esa fibra en general baja la biodisponibilidad de algunas drogas. ¿Cuáles? Y la amoxicilina es un ejemplo clave, el paracetamol, la digoxina, que es para la insuficiencia cardíaca, y las estatinas, que son para bajar el colesterol. Entonces, una estrategia que nosotros podemos hacer si no podemos evitar que el paciente ingiera fibra, será separar la administración del fármaco al menos 2 horas desde que le dimos la fibra. Entonces, uno puede preguntar en la anamnesis, ¿usted qué medicamentos toma? Porque al agregar una fibra en la dieta, los medicamentos hay que correrlos por lo menos 2 horas. Otra situación que pasa en la luz del tubo digestivo es la formación de quelatos, o sea que mezclemos ciertos alimentos con ciertos fármacos. Por ejemplo, el suplemento de hierro, calcio y magnesio nos lleva a que haya menos absorción de fármacos que en los adultos, por ejemplo, son muy usados. La levodopa, que se usa para el Parkinson, las tetraciclinas, que es un antibiótico, los antiácidos, las quinolonas, que es otro antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con estas drogas? La administra en ayunas, 1 hora antes de cada comida. Entonces ustedes pueden tranquilamente suplementar con calcio, magnesio, hierro, lo que ustedes necesiten, ¿sí? En general se evita la leche con estos fármacos. Con las tetraciclinas, que es un antibiótico como la doxiciclina, que se usa básicamente para infecciones, por ejemplo, ginecológicas, enfermedades de transmisión sexual, es muy importante que uno le diga, no la podés tomar con la leche ni el calcio, porque esa droga no se va a absorber y el paciente va a tener una respuesta terapéutica errada, o sea, inesperada. La otra es qué sucede con las variaciones del pH, ¿no? Los alimentos que incrementan el pH, como el limón y el jengibre, no sé quién come jengibre, pero Muy por lo poco. menos el limón, modifican la biodisponibilidad de un antibiótico que se usa vía oral, que es bastante usado, que es la cefuroxima. Entonces uno evita, esto más que nada a ustedes los lleva a pensar en aquellas cosas que van a componer la dieta del paciente y tener que hacer una profunda anamnesis de qué medicamentos está tomando este paciente. Esto que yo les digo lo pueden encontrar en tablitas y hay un lugar muy interesante que es el Hospital Garrahan tiene todo un manual de interacciones alimento-fármaco.
Está bien, está muy orientado a niños. Yo ahora les cuento algunas cosas de adultos mayores. Pero no es que se lo tienen que aprender de memoria, esto está accesible. Otras cuestiones. La dieta rica en grasas modifica la solubilidad dentro del tubo digestivo de algunos medicamentos y pueden generar una absorción no óptima o toxicidad, o aumentar su biodisponibilidad y dar toxicidad por sobredosificación. Y aquí tenemos los dos casos, pueden ser o baja absorción o toxicidad. Dentro de los fármacos más usados está la ciprofloxacina, que ustedes la deben conocer, se usan en infecciones urinarias, la doxiciclina, que es una tetraciclina que les contaba recién, y el captopril, que es un medicamento para bajar la presión que en general uno lo encuentra que tienen baja absorción cuando da una dieta rica en grasas. Y estas drogas que ven acá son es parte de la inmunoterapia que en general aumenta su absorción con las grasas. ¿Cuál es el proceso? Otro proceso que se puede afectar es cuando suplementamos con vitamina C y cambia el potencial redox, óxido reducción. Y eso puede dar una mejor absorción. ¿De qué? Y esto ustedes lo saben mejor que yo. Cuando uno tiene que suplementar hierro, la vitamina C mejora la absorción del hierro porque lo mantiene en estado ferroso y aumenta la absorción del hierro. Esto es interacciones físico-químicas que se dan que pueden modificar los primeros pasos de la farmacocinética. Vamos al siguiente. Y ahí sí hablamos de la farmacocinética, solo para repasar. La farmacocinética es esa rama de la farmacología que nos dice cuáles son los procesos que experimenta ese fármaco que le estoy dando dentro del organismo a lo largo del tiempo. Absorción, distribución, metabolización y excreción, el famoso ADME. ¿Sí? Pásame la siguiente. Entonces, y ojo que cuando hablamos de administración enteral, yo les cuento la administración oral, la gástrica o duodenal, que podemos hacer con sondas de alimentación también, y también esa absorción enteral, los fármacos que se puedan dar por vía rectal. Nos interesa ahora la administración vía oral, que es la vía más eficaz para conseguir para fármacos con biodisponibilidad oral moderada o alta. Y hay muchas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta en la absorción. Y una de ellas es que todos los fármacos, todos, son o ácidos débiles o bases débiles. ¿Y eso qué significa? Que van a depender del pH. ¿Y de qué pH? Y probablemente del pH del estómago. Y en el estómago a mí me interesa saber el tiempo en que se va a vaciar, el tiempo en que esa droga va a estar en ese medio de pH ácido, si voy a darle alimento o no, y ese pH gástrico va a modificarse, si voy a darle un fármaco que retrase o estimule el vaciamiento gástrico o la motilidad intestinal, o si va a encontrarse con alimentos. ¿Por qué me interesa eso? Porque básicamente la absorción depende de que el fármaco se encuentre con la superficie de absorción adecuada y sus transportadores para pasar esa primera barrera que es la absorción. También depende del flujo sanguíneo esplácnico. Y eso, bueno, por ahí es más importante para los que hagan nutrición en urgencias. Aquellos pacientes que estén en terapia intensiva, que uno sepa que están con un cuadro de shock o vasopresores, la nutrición también depende que llegue el flujo de sangre para que esté biodisponible. Si estoy
Ustedes me pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Me frenan. Pongo play y avanzo. Dale, dale. Sí. Si hay algo que no se entienda, por favor, porque estoy acostumbrada a darle No, esta pero charla. se entiende perfecto. Si Sí, hay alguien que no entiende, levanta mano, le doy el micrófono, escribe en el chat, pero sí, 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 sí. dale. Bueno, la siguiente. Una vez que se consigue la absorción de ese fármaco, eh, donde yo tengo que definir si lo voy a dar cerca o lejos de la ingesta, ese fármaco va a distribuirse a lo largo del organismo. Y se distribuye una fracción disuelta y una fracción unida a proteínas plasmáticas. Por esto es importante el estado nutricional de nuestros pacientes. La proteína que más transporta fármacos es la albúmina. Después sigue la alfa-1 glicoproteína, que lleva los fármacos ácidos en general. La albúmina lleva los fármacos que son bases. Y la fracción libre que circula en el plasma es la fracción que en general a nosotros nos importa porque es la que va a tener interacción directa en el sitio que yo quiero que actúe ese fármaco. La distribución tiene varias cuestiones. No siempre la distribución es en el líquido plasmático exclusivo. Hay fármacos que se meten en el hueso, en el músculo, y que tienen volúmenes de distribución mucho más grandes de lo que uno esperaría, pero hay barreras a esa distribución, y esas barreras pueden ser la barrera hematoencefálica, la barrera testicular o la barrera placentaria o la barrera de la lactancia, ¿no? Hay barreras donde van a impedir de alguna manera que esos fármacos pasen. No me voy a meter en ese punto, pero para que sepan el concepto de distribución. La siguiente, así vamos, que esto ustedes seguramente lo manejan mucho mejor. Hay fármacos que van a absorberse, van a ir por vía portal hacia el hígado, y en el hígado pueden activarse o inactivarse. Cuando se activan en el hígado, nosotros hablamos de prodrogas, o sea, o profármacos. Son fármacos que uno en la circulación portal no va a tener efecto, pero cuando llegan al hígado se transforman en un fármaco activo. Y los que se inactivan por el metabolismo hepático no se van a poder dar por vía oral. Son esos fármacos que vamos a elegir, el intramuscular o el endovenoso, para saltear en la circulación general, para saltear el hígado. Esto simplemente para que ustedes lo recuerden, hay fase 1 y fase 2 de metabolización de los fármacos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué me meto en metabolismo? Porque hay muchos alimentos que van a interactuar a nivel del metabolismo hepático. Fase 1 serían aquellas reacciones dependientes del citocromo P450 y la fase 2 son esas que le agregan una molécula al fármaco, que son la biotransformación, que puede ser como la situación de la bilirrubina, le agrega un glucónico, o se acetila o se metila. Y ahí les puse un sitio que pueden ir a investigar, que es Drug Interaction, que es un sitio donde están todas las interacciones farmacológicas que puede haber a nivel hepático con el citocromo. Qué interesante, André, esto, ¿no? Nosotros ya vimos con los chicos hepatopatías, ¿no? Y la complejidad de un avance en un hígado cirrosado, ¿no? Entonces, cómo esto también afecta, ¿no? ¿No? Porque siempre lo veíamos desde el efecto a nivel metabólico del metabolismo intermedio de los macronutrientes, ¿no? Pero Claro. esto también, como poner el foco en el metabolismo de los fármacos. ¿No? Pero además, bueno, yo soy demasiado fanática de la multidisciplina porque sé que Mm, 1 más 1 es más que 2 cuando sí. trabajamos en conjunto. Eh,
a veces uno no dimensiona el grado de daño hepático que puede tener un paciente y el grado de toxicidad que puede llevar. Y si a ese paciente además le agregamos un nutriente que compita por ese poco citocromo que le queda, Claro, eh, uno va a ver, y lo puede ver el primero que ve al paciente, que puede claro, ser la consulta con el nutricionista, lo puede ver el médico. Lo sí, importante es tenerlo en la cabeza sí, tal cual. para buscarlo. A ver la siguiente. Bueno, ¿y por qué es interesante este cuello de botella metabólico que es el citocromo P450? Porque hay inductores de este citocromo y hay inhibidores. Y fíjense, dentro de los inhibidores hay uno que yo lo hago trabajar, los hago pensar a mis alumnos eh, cuando van a pensar la farmacología. ¿Con qué se toma el remedio? Y yo lo tomo con jugo de pomelo. Listo, el jugo de pomelo es un inhibidor enzimático del citocromo P450 y es tremenda la interacción farmacológica que el jugo de pomelo tiene con muchos fármacos y da riesgo clínico. O sea que uno tiene que indagar si hay alguien que toma mucho jugo de pomelo o si se toma los remedios con el jugo de pomelo. Por ejemplo, las estatinas que sirven para bajar el colesterol tienen mayor riesgo de lesión muscular cuando se asocia a los flavonoides, que es el pomelo, el té, la soja, el vino. ¿Sí? Las benzodiazepinas pueden dar sedación excesiva. El sildenafilo, que es el famoso Viagra, puede dar hipotensión. ¿Sí? La ciclosporina puede dar nefrotoxicidad. Entonces, fíjense que algo como puede ser la pimienta negra, el pomelo, la soja o el vino, puede ser un inhibidor del citocromo P450 y llevarnos a toxicidad farmacológica. ¿Sí? También Perfecto. hay inductores. O sea, de golpe, alguien que toma hierba de San Juan o coliflor o coles o carnes a las brasas, puede tener, al tener inducido el citocromo P450, hay drogas que tienen menos efectos porque las metaboliza, las transforma en inactivas. Entonces el riesgo es el fracaso terapéutico en este caso y no la toxicidad. Claro. ¿Y esto en cuánto tiempo de efecto? ¿En paralelo o también hablamos de dosis, ¿no? Porque me imagino no es lo mismo el jugo de pomelo o personas, no sé, con dieta vegetariana que consumen alta cantidad de alimentos ricos en soja, ¿no? Sí. Que un poco de pimienta negra, ¿no? Entonces, No, obviamente que como todo es dosis claro, dependiente, ¿no? El claro, alimento también puede hablarse de dosis, ¿no? Pero no, la pimienta negra, si uno dice, bueno, baña de pimienta negra el bife todos los días, bueno, es una dosis de pimienta que puede generar esto. Obviamente, si es un poquito, no. Es exacto, dosis dependiente. Pero esto es para que tengamos el ejercicio de pensar, miren, dentro del fracaso terapéutico, con la hierba de San Juan, que es un antidepresivo, claro. eh, están los anticoagulantes orales, Mm. la digoxina, o el omeprazol, y uno puede ir a fracasos terapéuticos por no indagar qué inductores enzimáticos puede tener ese metabolismo. La siguiente. La otra cosa que vamos a ver en la farmacocinética es cómo se excreta, ¿no? La eliminación del fármaco es como fármaco activo o como fármaco inactivo, cualquiera de las dos formas. La excreción no es solo renal, puede ser biliar, o sea que también tenemos el hígado en un fenómeno excretor, eh, y eso también nos condiciona que si nuestro fármaco, que se absorbió en exceso porque se absorbió en exceso por una interacción dentro de la luz, da mayores niveles plasmáticos, puede dar toxicidad y a su vez puede dar acumulación.
si no se filtra adecuadamente. ¿Sí? Entonces, las enfermedades renales y hepáticas nos pueden llevar a tener más dosis de la que nosotros estamos evaluando. La siguiente, no me quiero meter mucho en esto, pero solo para que vean que las interacciones farmacocinéticas son muy frecuentes. Es probable que sean las más frecuentes que ustedes vean. Son difíciles de prever, son difíciles de controlar, y tanto porque de fracaso terapéutico o porque de toxicidad uno las tiene que tener en la cabeza. Solo para que vean cómo medimos y cómo se estudia la farmacocinética, fíjense, esto es una curva de farmacocinética que mide el efecto del fármaco o su concentración plasmática por un lado y el tiempo. Ven acá que dice periodo de retrasos, es el periodo de absorción. Entonces, si yo esta curva, que la espero así, la tengo más aplanada, la absorción va a llevar mucho más tiempo y el efecto terapéutico que yo espero va a demorarse. ¿Se entiende? Entonces, este periodo de retraso es el periodo de absorción hasta que llega al efecto máximo o al pico plasmático, y una vez que llega al pico plasmático el fármaco, empieza el fenómeno, que es el descenso de la curva, de distribución en los distintos tejidos, se va metiendo en todos los tejidos, después que se distribuye empieza su metabolización en el hígado, y su excreción biliar o renal. Si la excreción no está bien, esto sigue alto. Y yo le doy otra dosis, el efecto máximo puede llegar a tener efectos tóxicos. Un poco para que piensen dinámicamente cómo es la farmacocinética. Por eso la farmacocinética es fármaco-tiempo, siempre. La siguiente. Entonces, ya les dije, interacciones farmacocinéticas es la liberación, que va a tener mucho de interacción físico-química, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esos son los lugares donde los fármacos pueden llegar a tener interacciones. La siguiente. Y esta tabla que viene ahora es un poco para que ustedes vean liberación, absorción, metabolismo y excreción, y fíjense el alimento implicado, el efecto y el fármaco afectado. Vamos a poner, por ejemplo, en absorción. La leche, si forma complejos con, haciendo quelantes, puede disminuir la absorción de determinados fármacos. La soja, fíjense, reduce la absorción de la levotiroxina. Está bien que la levotiroxina uno le enseña a los pacientes que se toma en ayunas 40 minutos antes de cualquier ingesta, pero fíjense cómo puede disminuir la absorción de levotiroxina. La dieta rica en proteínas me va a llevar a un defecto en la absorción de la levodopa, y el viejito, en lugar de mejorar, empeora su rigidez, su Parkinson. En el metabolismo van a encontrar acá los de los flavonoides, que son el pomelo, el té, la soja y el vino, como inhibidores enzimáticos, bueno, un poquito lo que ya estuvimos hablando. Pero es para que lo tengan para después recordarlo. La siguiente. Las interacciones farmacodinámicas. Ahora ya salimos de la farmacocinética y nos metemos en el sitio de acción de los fármacos. Y en ese sitio de acción, que es donde yo quiero el efecto terapéutico de ese fármaco, yo acá les puse este dibujito que me encantó, el tipo de receptores que hay para nuestros fármacos. Canales iónicos, receptores acoplados a proteína G, receptores ligados a quinasas o receptores nucleares. Fíjense que muchas drogas van a hacer efectos sobre la membrana plasmática y otras van a entrar e intervenir en procesos metabólicos
dependiente de la transcripción de proteínas o no, ¿sí? Entonces, cualquier alimento que genere un evento metabólico intracelular, que uno lo busca, por ejemplo, darle a un cirrótico vitamina K, es un evento que se va a generar en forma metabólica, o sea, esa vitamina K va a entrar a la célula y va a generar factores de coagulación. Y la vitamina K es un nutriente y a su vez es un fármaco. La siguiente. Y acá está el ejemplo más claro, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes que a lo mejor queremos que estén anticoagulados, ahora hay otros anticoagulantes, pero los más usados por baratos y, no por seguros, sino por económicos, son los que son antivitamina K. Claro. Cuando nosotros tenemos pacientes con trombosis venosas profundas, con tromboembolismo pulmonar, en general son pacientes o puérperas, porque tienen hipercoagulabilidad, y nosotros les damos brócoli, repollo, coles, coliflor, remolacha, guisantes, bueno, todo esto que ustedes dan, contrarresta, si yo quiero tener anticoagulado a ese paciente, contrarresta el efecto del anticoagulante. Y esto es una interacción farmacodinámica. Yo le doy un medicamento que inhibe la vitamina K en la producción de los factores de coagulación y por otro lado comen repollo o brócoli y están ingiriendo vitamina K, con lo cual este paciente, cuando le hacemos el control de la coagulación, nos encontramos con que no está anticoagulado y es que ha recibido dosis extras de vitamina K. La vitamina K es el antagonista farmacológico de los anticoagulantes orales que nosotros damos. Después hay alimentos que son ricos en tiramina o histamina, como son el chocolate, los vinos, las cervezas artesanales, el pan de masa madre y todo eso, que interactúan a través de la tiramina dando crisis hipertensivas. Pero con un tipo de drogas que por suerte cada vez son menos usadas porque son fármacos con muchísima toxicidad, que son los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Pero en su época, y como yo soy una señora grande, llegué a verlo, cuando usábamos IMAO y no le acomodábamos la dieta, esos pacientes ingresaban en la guardia con crisis hipertensivas tremendas. Y la tiramina y la histamina también interactúan con la isoniazida. La isoniazida es un fármaco que es un antibiótico que sirve para la tuberculosis. O sea, muy difundido su uso. El regaliz, no sé si sigue usándose en nutrición, la verdad, pero bueno, el Dentro de caramelo la media hora, industria, sí, claro, dentro de la claro, el industria lo caramelo media recomiendan hora muchas tenía cosas, sí, regaliz. exacto. Contiene glicirricina, que es un hidroxiesteroide deshidrogenasa, es una enzima. Y eso puede generar una activación excesiva de los receptores de mineralocorticoides, con lo cual aumenta la reabsorción de sodio. O sea, nosotros vemos a alguien que se le ocurre comerse un paquete de media hora y aparece en la guardia con retención de sodio. Nada, esto es para que sepan que existen múltiples interacciones. La siguiente. Otras interacciones, bueno, la ingesta de soja con la levotiroxina, ya lo dije, es importante tener esto en cuenta, especialmente en las tiroiditis de Hashimoto, que son las enfermedades. ¿Por qué? Porque, a ver, no es que uno le va a sacar la soja al paciente, puede tener la soja, pero tiene que asegurarse que la dieta sea rica en yodo, Claro. ¿sí? Las bebidas alcohólicas, bueno, el alcohol puede incrementar el efecto depresor del sistema nervioso central con cualquier otro fármaco, ¿no? Los antidepresivos, los ansiolíticos, los analgésicos como los opioides, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos, que son toda una familia,
son múltiples familias que pueden dar depresión del sistema nervioso central, el alcohol, e indagar el consumo de alcohol, puede generar mayor depresión del sistema nervioso. Y por otro lado, hay fármacos como el metronidazol, que es un antibiótico que nos sirve para que la gente tenga susto y no tome alcohol con los antibióticos. No todos los antibióticos no se pueden juntar con el alcohol, pero nos sirve eso. El metronidazol es el antibiótico muy difundido, muy usado por vía oral, que puede dar un efecto que se llama disulfiram, que cuando es cuando se junta con el alcohol, da cuadros de hipotensión, náusea, vómito, palpitaciones y enrojecimiento facial. Y no es que esté borracho, sino que tiene efecto disulfiram. Mm. Es más, el efecto disulfiram se ha usado muchas veces para la cesación del hábito del alcoholismo, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Claro, Porque se sienten verdaderamente mal. claro. El siguiente. Hay otras interacciones fármaco-alimentos que nos interesan, que es la consecuencia del fármaco, la interacción en consecuencia de la propia acción del fármaco, o sea, un fármaco que modifica el proceso natural o el estado nutricional del paciente. Los ejemplos abundan, entre ellos los quimioterápicos, ¿no? Y las interacciones de acción directa sobre ese fármaco. Son los fármacos que estimulan el peristaltismo intestinal. Fíjense que nos bombardean con el Sertal Sí. en la televisión, los eméticos, aquellos que modifican la secreción gastrointestinal, no solo van a afectar otros fármacos, sino que también pueden afectar la absorción de nutrientes. Y algo que se ve mucho en adultos mayores y que siempre es infravalorado es la interacción como efecto secundario del fármaco. La polimedicación, que es uno de los males del siglo XXI, Sí. nos lleva a personas que toman 4 o 5 fármacos y que les cambia el apetito, les cambia el gusto a la comida, les produce menos saliva para lo que es la deglución y la dilución de la primera fase de la incorporación de la comida. Los adultos mayores producen 1/3 de la saliva que produce una persona no adulta mayor, con lo cual, si además el fármaco disminuye la cantidad de saliva, uno está obligado a ajustar la medicación, la nutrición con, bueno, no se los voy a explicar a ustedes, con dietas más húmedas, más Sí, tal cual. semisólidas, porque se afecta claramente la deglución. Y la otra es que empiezan a decir, no estoy comiendo porque no le siento gusto a la comida. Eso es algo muy frecuente de ver en adultos mayores. Después, las alteraciones en la función gastrointestinal, no es infrecuente el tratamiento con antibióticos y la aparición de diarreas. Los antimetabolitos, como son el metotrexate, en la absorción y utilización del ácido fólico, donde además no le podemos dar, les tenemos que dar ácido fólico para que no hagan anemias megaloblásticas, y las alteraciones en la excreción. Pero a mí me parecía que un punto crucial, porque a veces les damos a los pacientes fármacos y se quejan en el nutricionista, no se quejan con nosotros. Mira, qué Entonces, interesante. se quejan de no les siento gusto a la comida, qué otra cosa puedo comer, indagar qué medicamentos tiene, es muy importante al momento de el interrogatorio que ustedes hacen para armar una nutrición para un paciente. La siguiente. Y acá está, el fármaco como saboteador nutricional. Pueden bajar el apetito, no son infrecuentes los
antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, o los neurolépticos que se usan en salud mental, que bajen el apetito. La metformina también disminuye, no, perdón, los antidepresivos aumentan el apetito y la metformina disminuye el apetito. Claro, que ahí Después, también tenemos la consecuencia en el aumento de peso, ¿no? Que en a el veces aumento de peso, es lo tal que cual. vemos tan afectado, sí. La percepción gustativa, o sea, la serostomía o el sabor metálico, Mm, que disminuye la ingesta, eso se puede dar en anticolinérgicos que también se usan para el Parkinson, em, los eméticos y los laxantes, y los fármacos que interactúan en vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, la isoniazida, que nosotros damos para la tuberculosis, antagoniza con la vitamina B6. claro. Los diuréticos de ASA, que usamos para la insuficiencia cardíaca, los diuréticos como la furosemida, pierden sodio, potasio y calcio. Las tiazidas pierden calcio. Entonces, tenemos una enorme cantidad de fármacos que a ustedes les sabotean la dieta regulada que les quieren hacer. Sí, tal cual. La siguiente. Entonces hay alteraciones en micronutrientes. Hay muchos fármacos que van a alterar micronutrientes y van a generar hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, ¿sí? Y fíjense que si ustedes miran la lista de fármacos, son fármacos usados muy habitualmente. La hiponatremia con los diuréticos, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué le puedo poner sal a la dieta? Y no, porque después yo se lo voy a barrer con la furosemida, y es tan importante que nos pongamos de acuerdo ustedes y nosotros para el mejor final del tratamiento de un paciente, ¿no? Y después lo que son las hipovitaminosis, ¿sí? El metotrexate, las sulfonilureas, las biguanidas como la metformina, los fibratos, dan déficit de folato. Las vitaminas liposolubles, muchas estatinas o la fenitoína que se usa para las convulsiones, pueden dar déficit de vitaminas liposolubles. Y fíjense que a mí me parece maravilloso estar dando esta charla, porque yo se la doy a los estudiantes también, pero porque inevitablemente vamos a tener que trabajar juntos, porque esto no se arregla solamente con un consejito, Tal sino cual, con una intervención. tal cual. Y muy paciente a paciente, ¿no? Como, porque esto podemos tener las listas, pero ahí vamos combinando según la condición del paciente, según el Claro, tipo de consumo, la pero época en donde está, sí, tal cual. fíjense lo que dice acá, déficit de vitamina B12, antagonistas de la bomba de protones. Mm, Ustedes con la mano en el corazón, ¿cuánta gente conocen que indefinidamente toman el omeprazol sí, y bueno, porque tomo muchos remedios o porque tengo reflujo gastroesofágico? claro, Bueno, a lo mejor les llega a ustedes con déficit de B12. claro. Y ustedes van a tener que indagar cómo es el fenómeno de absorción de esa B12 que incorpora en la dieta y que no está llegando. Y el omeprazol es uno de los motivos, ¿sí? Y es de venta libre, Claro, ese es el extremadamente punto. indicado. En épocas como estas, todo el mundo tiene gastritis, entonces todo el mundo toma omeprazol. Bueno, controlemos la B12. Claro. Y después las obras sociales no te cubren el dosaje. Claro. Ese es el otro punto, ¿no? Ese es Sí. el otro punto, tal cual. La siguiente, Betty. Bueno, y yo quiero hacer una pequeña intervención de lo que es la incompatibilidad de los fármacos en la nutrición enteral. Una práctica habitual de enfermería, a ver, no siempre la nutrición enteral es ambulatoria. Tenemos pacientes en las casas que tienen nutrición enteral por gastrostomía, por K108, por sonda nasoyeyunal, pero muchas veces están internados y en general es enfermería o las familias las que usan la nutrición, las que
infunden la nutrición enteral. Pero muchas veces son ustedes quienes dan la formulación de nutrición enteral para ese paciente. Entonces, hay un problema porque los fármacos, así como están diseñados para ser suministrados por vía oral, con el excipiente que se destruya y aparezca el principio activo en un sitio particular del tubo digestivo. Si uno yuntea, por decirlo de alguna manera, hace un bypass del estómago o de determinados lugares del intestino por el fármaco no está estudiado para darse en forma de nutrición enteral, o sea, con la nutrición enteral. Puede perder acción, puede perder efectividad farmacológica, puede taparnos la sonda, puede tapar la sonda y estamos en el brete, se tapó la sonda, no se destapa, hay que cambiarla, hay que llevarla a la radioscopía. Entonces, muchas veces la sonda de nutrición no permite que cualquier fármaco sea dado por vía enteral. La siguiente. Entonces, administrar sondas de alimentación alterando no la composición, sino la estructura física del medicamento, da una interacción fármaco-nutriente que nos puede llevar o a la ineficiencia terapéutica o a la toxicidad. Triturar comprimidos de liberación prolongada generan picos y niveles plasmáticos tóxicos. Un ejemplo, la digoxina, el litio, son comprimidos de liberación prolongada que si uno los muele, le quita la cubierta, se absorbe más rápidamente y puede dar dosis tóxicas. Triturar cubiertas entéricas también, porque destruye fármacos inestables al pH ácido. Si nuestro paciente tiene una gastrostomía donde el fármaco va a caer en el estómago y le saqué la cubierta entérica, lo más probable es que ese fármaco no se absorba o de una irritación fenomenal de la mucosa gástrica. La siguiente. Entonces, la manipulación de la forma farmacéutica es crucial porque modifica la eficacia y la tolerancia de un medicamento, ¿sí? Entonces, uno cuando le dice, bueno, triturar el comprimido y pasarlo por sonda, tiene que saber que pueden aparecer niveles plasmáticos tóxicos o infratratamiento. La siguiente. La siguiente. Esto tiene mucho texto. Esto se los dejo para que ustedes lo lean. Entonces, esta. La del cuadro. Ahí está. La del cuadro. Las 4 incompatibilidades de la nutrición enteral. Por ejemplo, una es que precipite el fármaco por cambios del pH o que obstruya la sonda. Eso es algo muy típico, ¿sí? Y uno puede usar las gotas, suspensiones, por eso les contaba que había otras formas farmacéuticas, como son las suspensiones, los líquidos, o sea, formas farmacéuticas líquidas, jarabes, que por ahí sí se pueden usar por sonda. Puede dar alteraciones fisiológicas, como es la tolerancia, son esos componentes del jarabe, por ejemplo, que son hiperosmolares, entonces líquidos de alta osmolaridad o que tienen sorbitol pueden llevarnos a a cambios en la absorción, y por ahí lo que tenemos que hacer es diluirlos. Otro mecanismo es que se usen prokinéticos o laxantes con la nutrición enteral. O que uno esté dando tratamiento del dolor con opiáceos, y sabemos que los opiáceos dan constipación importante. Y la otra son los cambios en la
farmacocinético, ¿no? El fármaco se une a las proteínas de la fórmula enteral como la caseína y ahí, chau, no podemos absorber ni la fenitoína que se usa para las convulsiones y nuestro paciente puede empezar a convulsivar. A ver, los pacientes neurológicos con defectos para estados vegetativos, que no tragan, que tienen gastrostomía, muchas veces pueden tener fenitoína y nutrición enteral. Es de las combinaciones más frecuentes. Y uno tiene que saber en qué momento puede dar la fenitoína y si tiene que suspender la nutrición enteral. Claro. Sí, además en Así. esto de la interacción, ¿no? Del diálogo, ¿no? Porque si no, primero se suspende quieren suspender la enteral, entonces, bueno, pará, ¿qué es lo que No, está no, pasando? Claro, no. tal La cual, enteral no se suspende, hay que claro, adaptar la medicación a la nutrición enteral y claro, al revés. claro. Acá les dejo un link de una calculadora que dice drogas por sonda enteral. Buenísimo. Está muy bueno, uno puede poner, selecciona el fármaco, ¿cómo lo estoy dando? Por sonda nasogástrica, por gastrostomía, bueno, y les sale ahí cómo se debe preparar y qué forma farmacéutica es la mejor para combinar con nutrición enteral. Claro, buenísimo. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hago con la nutrición enteral? Porque la nutrición enteral no se negocia, ¿eh? Y en eso yo les doy la derecha a todos ustedes. Se puede detener la infusión, esperar 15 minutos y administrar el fármaco si la nutrición enteral es continua. Si la nutrición enteral es discontinua, uno puede administrar el fármaco, esperar 1 hora e iniciar la infusión. La siguiente opción es frenar la nutrición, esperar 2 horas y administrar el fármaco. ¿Sí? Esto son las estrategias que uno se podría dar. La siguiente, me parece que ya estoy terminando. Bueno, esto es lo mismo que les puse antes y me parece que estoy por el final ya. No puedo dejar de decir que hace 300 días no se cumple la ley de financiamiento universitario. Así que, Sí, nada, para que sepan que en Viedma y en Bariloche la lucha es la misma. sí. Y la siguiente, que me voy a ir despidiendo, ahí tienen mi contacto, no duden en escribirme cualquier duda, más información, cualquier cosa que necesiten. Y decirles que ninguna disciplina por sí sola puede abarcar la totalidad de un mundo complejo, y que la multidisciplina es el puente donde las piezas dispersas del conocimiento se encuentran para revelar el mapa entero. Bueno, Ahí te están aplaudiendo muchas virtualmente. gracias. Gracias, Andre, qué genial, ¿Les fabulosa. gustó? Bueno, yo espero que no haya Fabulosa. sido muy No, complejo. para nada. De hecho, muchos de estos temas hemos ido tocando, ¿no? A lo largo de esta primera mitad de año, tanto en disfagias como cuando vimos excipientes en enfermedad celíaca. Nada, súper Claro. interesante poder ir hilando. Hace poquito vimos soporte, vimos nutrición enteral, estuvimos viendo parenteral, estuvimos viendo desnutrición y cuidados paliativos. Y es súper interesante todo lo que vas aportando en esto del diálogo, ¿no? No mirar la disciplina aislada con los lentes de, bueno, yo me ocupo de esto, vos te ocupas de aquello, sino en ver al paciente, ¿no? De forma integral y en ese Totalmente. diálogo, ¿no? Que me Sí, parece que sí. es lo enriquecedor de esto, ¿no? De poder trabajar en la multidisciplina. No, totalmente. A ver, yo insisto, a ver, los terapistas sabemos trabajar inevitablemente en multidisciplina porque enfermería es una cosa, nutrición, kinesiología, y uno tiene la obligación de formar equipos de trabajo, porque nadie tiene la última palabra y la última palabra es la que sea mejor para el paciente y eso es la construcción en colectivas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar? Ay, bueno, primero, Andrea, muchísimas gracias. Yo hace 10 años, un poquito más, que trabajo acá en el hospital de Viedma
y haber tenido esta charla hace 10 años me hubiese cambiado mucho de mi trabajo. Es difícil a veces formar equipos, por más de que trabajemos en el mismo lugar y todos trabajemos hacia el mismo objetivo, al margen de que ahora acá estoy como docente, ¿no? Pero la verdad que es súper enriquecedor. Y bueno, nada, esto, es difícil a veces formar como estos equipos y que no siempre nos tienen tan en cuenta y nosotros nos tenemos que hacer este lugar, ¿no? Como evaluar al paciente, ver la farmacoterapia que están usando y poder nosotros ir metiéndonos en esto. Pero estuvo espectacular. Así que muchísimas gracias. Espero que si los chicos hoy no se dan cuenta de la importancia de esta charla, que en algún momento digan, yo una vez hablé con una médica. Sí, así que bueno, y también que estamos todos en la lucha. Nosotras a veces acá seguimos dando clases porque la verdad que es una materia anual, que es muy larga, que tiene mucha carga horaria. Tratamos de acompañar la lucha, pero a veces no abandonar nada, o les damos otras clases a los alumnos, pero que por eso no piensen que abandonamos la lucha. Es que totalmente. Obviamente. Así que bueno, gracias por todo. No, gracias a ustedes. Espero que las caritas jóvenes que veo se metan en esto, que indaguen, que busquen y que cualquier cosa que necesiten, voy a estar para... Si no lo sé, lo voy a ir a buscar, obviamente. Obviamente, totalmente, André, gracias de verdad, súper interesante, buenísimo lo de los links que nos dejaste también. Nosotros con los chicos estuvimos trabajando bastante de todos estos temas, pero me parecía súper, súper rico y también desde tu experiencia tantos años en terapia con adulto mayor, digamos, ¿no? Esto de la polifarmacia. Es que la medicina del futuro va a ser de adultos mayores, porque nacen menos niños. Sí. Entonces, no podemos abandonar a nuestros adultos mayores. No, totalmente, totalmente. Así que bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu experiencia y bueno, ¿alguien tiene algo que quieran comentar? O que quieran preguntar? Anímense. Andrea no muerde. No. La verdad, miedo. El otro día me dijeron que me tenían miedo los estudiantes de medicina. ¿Quién te dijo que te tenía miedo? Le digo, si yo soy una abuela. Bueno, Andrea, yo no estoy como alumna, estoy como ayudante alumna, pero igualmente para mí fue súper enriquecedor escucharte. Y no solamente la información que brindas, sino las herramientas que das para que podamos entrar a los links y seguir nosotros nuestro camino, digamos, con estas herramientas y hacerlas nuestras. Creo que eso es lo más rico, sobre todo, que lo que vos nos brindás no sea solo información ni un PowerPoint, sino esto, ¿no? Herramientas para nosotros y hacer nuestras para poder trabajar y para poder, hacer nuestro criterio, que creo que eso es lo más importante. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por tus palabras. Es que es la idea, ¿no? Uno va construyendo una forma de ver pacientes, una forma de interactuar con equipos, y para mí es más importante transmitir eso a veces. Qué bueno. Acá Natalia dice, muy linda clase, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha, Santiago. Hola Andrea, bueno, muchísimas gracias por la charla súper y sumamente interesante. Te quería hacer una consulta, porque más allá de los links que aportaste son súper interesantes, ¿alguna bibliografía, algún libro, algo que quizás puedas recomendar como para introducirnos más también de lo que ya estamos, ¿no? con estos temas? Mira, lo que voy a hacer, le voy a pasar a Betty los artículos con los que armé esta charla, porque no crean que yo cada clase la preparo, la remiro, y para mí es interesante pensar en el capítulo del Goodman, el libro de farmacología. Sí. Los primeros capítulos, farmacodinamia y
y farmacocinética tiene siempre, está bien, focaliza mucho en fármacos, pero siempre habla de alguna interacción con alimentos. En el Goodman hay, y es un libro básico, un bodoque de dos tomos, acá lo tienen, Sí. son 2 tomos así, pero está, lo que pasa es que, bueno, uno por ahí lo usa, por eso me parece interesante también lo que dijo Luz. Para mí, en la época de la IA, donde ustedes van a encontrar de todo en todos lados, lo más interesante es pensar en la prescripción centrada en el paciente, porque vas a buscarlo y lo vas a encontrar. Va a llegarte un paciente con un fármaco X, que a lo mejor no lo conoces, vas a estudiar el fármaco y si vos lo buscas en un libro de texto común de farmacología, te va a decir, este fármaco no se puede dar con la comida, este fármaco hay que esperar, hay que darlo en ayunas o con un jugo de naranja y el hierro. ¿Sí? Entonces, en general está en la información que se da de los fármacos. Por ahí yo no lo miro nunca del lado de la nutrición, por ahí hay algún libro específico de nutrición para eso. Pero yo voy a agarrar los artículos que busqué y los links y se los paso a Betty para pasárselos. Buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sharon. Hola, ¿qué tal? No, sí, yo también quería sumar esto, André, de que la verdad que es muy interesante todo lo que dijiste. Además, con el tema de los antibióticos, como que siempre uno pone el alcohol en primera instancia y no tiene en cuenta todo esto, como vos decías, el pomelo, hay un montón de cosas que no las tenemos en cuenta y está muy bueno, la verdad que me pareció muy buena la clase y enriquecedor para nosotros. Ay, me alegro, porque siempre hablo para estudiantes de medicina. Segunda pregunta. Salvador dice muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga algún aporte o algo que quiera comentar? Bueno, Andrea, mil gracias nuevamente. por favor. Obviamente, como dijo André, tienen su mail y pueden escribirle y pueden consultarle. Es re lindo armar equipos y red, ¿no? Más siendo estudiantes y después cuando sean profesionales, y poder intercambiar y poder debatir y si de repente hay algo que les resuena también poder charlarlo, ¿no? Esto de también va avanzando tanto la ciencia y la industria farmacéutica, ni hablar. Entonces esto, como dijo Luz, ¿no? Por ahí es una herramienta, pero bueno, mañana, pasado mañana, ¿qué es lo que nos está pasando con los análogos, ¿no? Estos, el liraglutid y demás, que todo el tiempo sale uno nuevo y es un nuevo desafío, y cómo interactúa y cómo es a nivel metabólico. Entonces creo que estar actualizado y poder dialogar con otros profesionales de las diferentes áreas nos permite enriquecernos, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es lo más lindo de esto. Yo creo que además con esto nuevo, que además de que todavía no están estudiados los efectos a largo plazo, porque es algo sumamente nuevo, que no sabemos qué pasa en 20 años, en 30 años, que ya se ve a pocos días, hay mucha gente que tiene efectos secundarios y demás, que nos pone a nosotros como nutricionistas o como profesionales ya en un foco que no es solamente la comida, que por ahí siento que antes era eso, ¿no? Ir al nutricionista era un lujo por ahí, centrado solo en lo estético, y si viene hace muchos años, ya es algo que sobrepasa lo estético y que tiene que ver con lo clínico, y con el hospital o con la terapia intensiva y demás. Cada vez más nos vamos metiendo en lo que es la farmacología, ¿no? Y va siendo cada vez más parte de nuestro campo. Como que no es algo que nos excede, sino que al contrario, vamos a hacernos un poco parte de eso. Está bueno. Podemos armar una de diabetes, pero que sea un ping-pong desde la Recontra. nutrición y desde la farmacología. Sí. Porque yo no me metí en análogos, no me metí en eso, Sí. porque era meterme en una patología. Sí.
me parecía que había que dar un Sí. pantallazo. Sí, tal cual, es un pantallazo. De hecho, diabetes todavía no lo llegamos a ver. Y renal es la última bolilla del año, que me mencionaste renal también, así que también ahí tenemos un montón de trabajo a fin de año, porque ahora estamos con todas las sistémicas y metabólicas, así que la Claro. semana que viene ya tenemos obesidad, pero bueno, súper enriquecedor todo lo aportado, Andrés. Bueno, les digo que fue un placer y bueno, quedo a disposición. Buenísimo. Bueno, gracias chicos por estar, por venir. Los chicos hace un rato estuvieron cursando presencial con Ine y con Luz y con Ese, que son los ayudantes, y con otra licenciada en nutrición que también les fue a dar una charla sobre, ¿qué era? Los corazones. Oncología. Oncología. Onco. Así que bueno, hoy se van. Hoy salimos todos con la cabeza así. Toda la cabeza estallada de contenido de información, pero bueno, súper enriquecedor. Me parece que la universidad es un lindo espacio y hay que defenderla. Les mando un beso enorme. Gracias, Andrés. Un beso grande.